¿Qué tan profunda es tu comprensión de las ideologías políticas? Como un iceberg, lo que ves en la superficie es solo una pequeña fracción de lo que realmente existe, pero lo que se oculta bajo la superficie puede sorprenderte, desafiar tus creencias y cambiar tu perspectiva. Algunos de estos conceptos han moldeado naciones enteras, mientras que otros han sido relegados a los márgenes de la historia. Sin embargo, todos han dejado una marca en el pensamiento político global, desde el keynesianismo hasta la cuarta teoría política. Este iceberg revela los niveles de ideología que han influido y continúan influyendo en el mundo tal y como lo conocemos. En la superficie del iceberg encontramos las teorías políticas más dominantes y ampliamente aceptadas. Las ideologías han formado la base de los sistemas políticos y económicos modernos, y su influencia se siente en todos los rincones del mundo. ¿Sabías que hay una teoría económica nacida en medio de la Gran Depresión que todavía influye en las políticas gubernamentales hoy en día? Desarrollado por John Maynard Keynes en la década de 1930 durante la Gran Depresión, el keynesianismo propone que el Estado debe intervenir en la economía para suavizar los ciclos económicos y reducir el desempleo. Keynes argumentaba que la demanda agregada, el gasto total en bienes y servicios, es el principal motor de la economía. Por ello, en tiempos de recesión, el gobierno debe aumentar el gasto para estimular la economía. El keynesianismo influyó significativamente en la política económica de países como Estados Unidos y el Reino Unido durante la posguerra, estableciendo las bases del estado de bienestar y políticas de gasto público. En Estados Unidos, el New Deal de Franklin Roosevelt es un ejemplo emblemático de las políticas keynesianas en acción. En el Reino Unido, las políticas de bienestar social implementadas por el gobierno de Clement Attlee también reflejan las influencias de Keynes. ¿Es el capitalismo la clave del progreso humano o su perdición? El capitalismo, que comenzó a consolidarse durante la Revolución Industrial en el siglo XVIII, defiende la propiedad privada de los medios de producción y el libre mercado como motores del crecimiento económico. En un sistema capitalista, las empresas compiten en un mercado libre para maximizar sus beneficios, lo que, según sus defensores, lleva a la innovación y a una mayor eficiencia económica. Adam Smith, en su obra La riqueza de las naciones, sentó las bases del capitalismo moderno. Más tarde, economistas como Milton Friedman promovieron el libre mercado como mejor camino hacia el crecimiento económico y la libertad individual. Hoy en día, el capitalismo sigue siendo la ideología económica dominante en gran parte del mundo, especialmente en países desarrollados. ¿Qué sucede cuando el poder del Estado se utiliza para eliminar las clases sociales? El comunismo, desarrollado por Karl Marx y Friedrich Engels en el siglo XIX, busca una sociedad sin clases, donde los medios de producción sean propiedad colectiva. La idea central es eliminar las desigualdades económicas y sociales al abolir la propiedad privada y establecer una economía planificada. La Revolución Rusa de 1917, liderada por Lenin y más tarde por Stalin, implementó el comunismo en la Unión Soviética. Aunque la teoría prometía igualdad, en la práctica el régimen se convirtió en uno de los más autoritarios de la historia. La caída del muro de Berlín en 1989 marcó el fin del comunismo en Europa del Este, aunque todavía existen países como Cuba y Corea del Norte que siguen modelos comunistas. ¿Es la libertad individual el pilar más importante de la sociedad? El liberalismo, que emergió en el siglo XVII y XVIII, aboga por la libertad individual, la igualdad ante la ley y un gobierno limitado. Promueve derechos civiles y políticos, el Estado de Derecho y la economía de mercado. Pensadores como John Locke y Montesquieu influyeron en la formación de democracias liberales modernas. En Estados Unidos, el liberalismo ha dado forma a la Constitución y la Declaración de Derechos, mientras que en Europa ha influido en la evolución de las democracias parlamentarias. Descendiendo un poco más, encontramos teorías políticas que, aunque no tan universales como las del nivel superior, han dejado una marca profunda en regiones específicas del mundo. Estas ideologías han sido motores de movimientos nacionales y regionales que han redefinido la identidad política en sus respectivos contextos. ¿Qué sucede cuando el socialismo se combina con el nacionalismo en un contexto de lucha anticolonial? El socialismo árabe, desarrollado durante el siglo XX, combina el socialismo con una fuerte componente de nacionalismo árabe, inspirado por la lucha contra el colonialismo y el imperialismo. La ideología promueve una economía planificada y la integración de los países árabes. Líderes como Gamal Abdel Nasser y Egipto promovieron esta ideología, implementando políticas de nacionalización y reforma agraria. En Siria e Irak, el baasismo, una variante del socialismo árabe,
también influyó en las políticas regionales. Aunque muchos de estos sistemas han sido reemplazados o modificados, el socialismo árabe sigue siendo un componente de la política en algunos países de Oriente Medio. El amor por la patria puede ser la fuerza más poderosa para unir un pueblo. El nacionalismo, surgido en Europa durante el siglo XIX, defiende la autodeterminación de los pueblos y la formación de estados-nación, basados en una identidad común, ya sea cultural, étnica o lingüística. El nacionalismo desempeñó un papel crucial en la unificación de Italia y Alemania y en los movimientos de independencia en América Latina. Aunque a menudo ha sido una fuerza unificadora, también ha generado conflictos y divisiones, como se vio en las guerras balcánicas y en las tensiones entre naciones y grupos étnicos. En estas profundidades encontramos ideologías que a menudo se asocian con el autoritarismo y la tradición. Estas teorías surgieron en respuesta a crisis o en defensa de sistemas establecidos y han dejado cicatrices profundas en la historia humana. ¿Qué pasa cuando el poder total se concentra en un solo líder, con una visión unificada? El fascismo, desarrollado en Italia bajo Benito Mussolini en la década de 1920, es una ideología que promueve un Estado autoritario, nacionalista y centralizado, con un control absoluto de todos los aspectos de la vida política y social. Rechaza tanto el liberalismo como el comunismo. El fascismo se consolidó en Italia y se extendió a Alemania bajo Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. El fascismo fue responsable de graves violaciones de derechos humanos y conflictos globales. Aunque el fascismo como movimiento político ha disminuido, los principios siguen influyendo en algunos movimientos extremistas actuales. Una sociedad basada en el deber, la lealtad y la tierra puede funcionar en el mundo moderno. El feudalismo, predominante en Europa durante la Edad Media, es un sistema político y económico basado en la relación entre señores y vasallos. En este sistema, la tierra era el principal recurso y se mantenía a través de relaciones de dependencia y servidumbre. En la Europa medieval, el feudalismo organizaba la sociedad en una estructura jerárquica, con el rey en la cima, seguido por los nobles y en la base los campesinos. Aunque este sistema fue reemplazado por formas de gobierno más centralizadas, sus estructuras y relaciones continúan siendo objeto de estudio en la historia política. Más abajo en el iceberg, encontramos ideologías que han sido tanto radicales como controvertidas. Estas teorías a menudo surgen en tiempos de crisis y representan respuestas extremas a problemas sociales y políticos. ¿Qué sucede cuando un movimiento político mezcla el nacionalismo extremo con el autoritarismo militar? El falangismo, desarrollado en España bajo Francisco Franco durante la Guerra Civil Española, es una variante del fascismo que combina nacionalismo extremo con una visión corporativista de la economía. Promueve un Estado autoritario con el control sobre todas las facetas de la vida. El régimen franquista en España aplicó los principios del falangismo desde 1939 hasta 1975. Aunque el falangismo como idea ha ido perdiendo influencia, su legado autoritario sigue siendo un tema controvertido en la política española. ¿Es posible construir una utopía socialista a través del terror y el control absoluto? El estalinismo, desarrollado bajo Joseph Stalin en la Unión Soviética, es una forma extrema de comunismo, caracterizada por la centralización del poder, el control totalitario y la represión política. Stalin implementó políticas de colectivización forzada y purgas masivas, que resultaron en millones de muertos. Durante su mandato, Stalin consolidó un régimen altamente represivo, con un control absoluto sobre la vida política y económica de la Unión Soviética. Aunque el estalinismo se desmoronó con la muerte de Stalin, sus métodos autoritarios dejaron una marca indeleble en la historia del siglo XX. En las profundidades de nuestro iceberg encontramos ideologías contemporáneas que han surgido en las últimas décadas y continúan influyendo en la política global. Aunque menos conocidas que las del nivel superior, estas ideologías reflejan las preocupaciones y desafíos del mundo moderno. ¿Puede un líder carismático transformar la política de toda una región? El chavismo, desarrollado por Hugo Chávez en Venezuela a finales del siglo XX, combina elementos del socialismo, antiimperialismo y nacionalismo. Este movimiento político se centró en la redistribución de la riqueza y la implementación de políticas sociales para los sectores más desfavorecidos. Chávez implementó una serie de reformas económicas y sociales, pero su gobierno también fue criticado por la corrupción y la mala gestión económica. El chavismo ha influido en otros movimientos en América Latina, pero también ha sido asociado con las crisis económicas y políticas que enfrenta Venezuela.
¿Qué sucede cuando el poder político está controlado por los más ricos? La plutocracia no es una ideología formal, sino una descripción de un sistema donde el poder político está en las manos de la élite económica. En una plutocracia, las decisiones políticas están influenciadas por los intereses de los más ricos y poderosos. En países como Estados Unidos, la influencia del dinero en la política es un tema recurrente, con críticas sobre cómo las grandes corporaciones y los ricos pueden influir en las políticas gubernamentales. La plutocracia representa una crítica a las desigualdades económicas y la falta de representatividad en las democracias modernas. En estas profundidades inexploradas, encontramos ideologías que combinan elementos del nacionalismo con identidades étnicas o religiosas. Estas teorías han generado movimientos y conflictos que trascienden las fronteras nacionales. ¿Puede una idea unir a un pueblo disperso por todo el mundo? El sionismo, desarrollado a finales del siglo XIX por Theodor Herzl y otros líderes judíos, busca el establecimiento de un Estado judío en la tierra de Israel. El movimiento surgió como respuesta al antisemitismo en Europa y la diáspora judía. El sionismo llevó a la fundación del Estado de Israel en 1948. Aunque ha sido un refugio para los judíos y ha proporcionado una identidad nacional, también ha sido una fuente de conflicto con los palestinos y ha generado tensiones en la región. ¿Cómo se mantiene un régimen totalitario durante más de 70 años? La ideología Juche, desarrollada por Kim Il-sung en Corea del Norte, es una doctrina que enfatiza la autosuficiencia, el nacionalismo extremo y la lealtad absoluta al líder. Su ideología busca mantener el control total sobre la política y la economía del país. El Juche ha sido la base del régimen norcoreano desde la fundación del país en 1948. Aunque pretende promover la autosuficiencia, Corea del Norte enfrenta graves problemas económicos y sociales bajo este sistema totalitario. En el nivel más profundo de nuestro iceberg, exploramos teorías emergentes y controvertidas que desafían las nociones convencionales de la política. Estas ideas, aunque aún en desarrollo, podrían tener un impacto significativo en el futuro. ¿Es posible crear una nueva teoría política que trascienda las ideologías del pasado? La cuarta teoría política propuesta por el filósofo ruso Alexander Dugin a principios del siglo XXI busca superar las tres grandes ideologías del siglo XX, liberalismo, comunismo y fascismo. Esta teoría aboga por una nueva visión política que integra aspectos de la tradición y el nacionalismo y la espiritualidad. Dugin ha ganado atención en círculos de la política rusa y en algunas partes de Europa. Aunque su teoría ha sido criticada por su rechazo a los valores occidentales y su énfasis en la identidad nacional, la cuarta teoría política sigue siendo un concepto en debate y su impacto futuro es incierto. Hemos descendido desde la superficie de las teorías políticas más conocidas hasta las profundidades abismales de las ideologías más controvertidas y emergentes. Este viaje por un iceberg nos muestra la complejidad del pensamiento político, cómo las ideas, ya sean dominantes o marginales, pueden tener un impacto profundo en el mundo que habitamos. ¿Qué teorías políticas crees que deberían estar en este iceberg? Déjanos tus comentarios y suscríbete para más contenido.